Análisis de imágenes faciales basadas en propiedades espectrales de grafos. La proliferación de fuentes de información de texto, imágenes y video en formato digital provenientes de la web, redes sociales e internet, cámaras digitales personales o cámaras no personales, hace interesante la investigación de tecnologías de procesado de datos que pueden aplicarse independientemente del tipo de información, texto, audio, imagen o video. La extracción de características de un rostro con el fin de conseguir un grafo único. Se definen palabras visuales para poder almacenar el contenido de la imagen y poder relacionarlas con el objetivo de formar un grafo. Se analiza el espectro del mismo y en función de las propiedades o características encontradas se evalúa la posibilidad de distinguir el género del individuo o la posesión de alguna otra característica facial. Para ello, vamos a repasar algunos conceptos como son la minería de textos. La minería de textos es un área multidisciplinaria basada en la recuperación de información, minería de datos, aprendizaje automático, estadísticas y la lingüística computacional. Semántica. Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de semántica es estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. Uno de los campos donde más se ha investigado es en la extracción de dicha semántica o conocimiento de datos en formatos textuales. Para ello, primeramente se deben utilizar las herramientas de minería de textos para extraer unas unidades de significado mínimas y luego poder clasificarlas. Este proceso se resume en la formación de ontologías, las cuales forman una red semántica donde se alberga todo el contenido semántico de una determinada información realizada. El término ontología. La ontología se ocupa de la definición del ser y de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de las cosas a partir del estudio de sus propiedades. Por contra, el término ontología en informática hace referencia al intento de formular un exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de un dominio dado, con la finalidad de facilitar la comunicación y poder compartir la información entre diferentes sistemas. Es decir, una ontología es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida en un dominio de interés, teniendo que estar especificada en un lenguaje que contiene semántica formal para poder ser interpretada por máquinas. Una vez definida la estructura principal de la ontología, se puede organizar de diferentes formas, dependiendo de la estructura jerárquica. De estas formas componen diversas formas dependiendo de la estructura jerárquica. De estas formas componen grafos que pueden tener formas de árbol, formas totalmente arbitrarias o formas mixtas entre las dos, como es el caso de ontologías estructuradas por capas donde en cada capa se relaciona de manera arbitraria teniendo posteriormente forma de jerarquía de árbol, según el nivel. Podemos ver a continuación un ejemplo. Un ejemplo gráfico de esta situación. Cabe recalcar que actualmente no existe un estándar concreto para las ontologías y de hecho se está produciendo una guerra semántica y ontológica debido a la competencia entre estándares para poder tener un dominio comercial en este campo. Aplicaciones. Entre las aplicaciones tenemos a la web semántica, que está enfocada al área académica,
a la medicina, al campo militar, etc. Ahora vamos a repasar un poco de la historia del tema, que se trata del reconocimiento facial. El reconocimiento facial automatizado es un concepto relativamente nuevo, que se empezó a desarrollar en los años 60. El primer sistema era semiautomático, puesto que requería de un administrador para localizar rasgos, como ojos, orejas, nariz y boca. En las fotografías, antes de que este calculara distancias a puntos de referencia en común, los cuales eran comparados luego con datos de referencia, en los años 70, Goldstein, Hartman y Lesk usaron 21 marcadores subjetivos específicos tales como el color del cabello y grosor de labios para automatizar el reconocimiento facial. El problema con estas soluciones previas era que se computaban manualmente. En 1988, Kirby y Sirovich aplicaron análisis de componentes principales, una técnica estándar del álgebra lineal, al problema de reconocimiento facial. Esto fue considerado algo así como un hito al mostrar que eran requeridos menos de 100 valores para cifrar acertadamente la imagen de una cara convenientemente alineada y normalizada. En 1991, Turk y Pentland, utilizando las técnicas Eigenface, el error residencial podía ser utilizado para detectar caras en las imágenes. Un descubrimiento que permitió sistemas automatizados de reconocimiento facial en tiempo real, fiables. La tecnología inicialmente capturó la atención del público a partir de la reacción de los medios en una prueba de implementación en el Super Bowl de la NFL en enero del 2001, la cual capturó imágenes de vigilancia y las comparó con una base de datos de archivos digitales. Hoy la tecnología de reconocimiento facial está siendo utilizada para combatir el fraude de pasaportes, soporte al orden público, identificación de niños extraviados y minimizar el fraude en las identificaciones en otras muchas aplicaciones. A lo largo de la historia del reconocimiento facial se han utilizado muchas y diversas técnicas para tratar las imágenes, pero el punto de partida es la imagen en sí. En los tiempos actuales se trabaja y se investiga con imágenes digitales de distintos formatos y características, pero nosotros no queremos adentrarnos en el mundo de la imagen digital, sino usarla como materia base de trabajo y beneficiarnos de esas cualidades y propiedades para tratar con ellas. Para empezar, debemos separar dos de las ramas con las que se está trabajando en la actualidad en el reconocimiento de imágenes, referido a la forma de la imagen, es decir, 2 dimensiones o 3 dimensiones. Hoy en día, y gracias a los avances tecnológicos, se pueden obtener imágenes en 3D que a simple vista, al contener más información, se suponen mejores, aunque también tienen sus desventajas. Una de las primeras técnicas son las basadas en la apariencia, entre las cuales se encuentra la PCA, Principal Component Analysis, la LDA, Linear Discriminant Analysis, ICA Independent Component Analysis y AP Evolutionary Pursuit. Técnicas basadas en características. En las técnicas basadas en características está el Graph Matching, que forma parte del 3D Graph Matching,
y el EBGM, Elastic Branch Graph Matching. Técnicas basadas en modelos o plantillas, donde está el 3D Morpher Model, y esas serían las tres técnicas más utilizadas. Análisis espectral. Otra de las ramas investigadas es el uso de características espectrales para la extracción de características. El SFEA, Spectra Feature Analysis, se aprovecha de las últimas investigaciones que afirman que las imágenes de caras residen en un subespacio no lineal. Las ventajas de este método de extracción son que no se ven afectados por tamaños pequeños de las muestras, además de poder extraer la información más relevante de los datos, pudiendo usar la LDA a pesar de la falta de linealidad. El espectro de un grafo, por definición, es el conjunto de autovalores de la matriz de adyacencia del grafo. Para hallarlo, se escribe cada componente del vector sobre el correspondiente vértice del grafo, y luego en cada vértice se escribe el número de todos sus vecinos, es decir, la suma. Está representada por la siguiente fórmula. Ahí se tapó, pero no importa. Por otro lado, la intensidad espectral del grafo puede ser relacionada directamente con las características topológicas del grafo, siendo el késimo momento del grafo. Esto es realizando una relación topológica entre el número directo de caminos que vuelven al mismo vértice después de k pasos. Los autovalores externos en un grafo incorrelado del autovalor principal muestra la densidad de arcos, y el segundo puede ser relacionado como la conductancia del grafo. Para el caso de considerar el grafo como una red de resistencias en general, existe una propiedad que se cumple, la cual es que el autovector principal de la matriz de adyacencia es no negativo. Ninguna de sus componentes tiene un valor inferior a 0. A su vez, si el grafo no tiene ningún vértice aislado, se afirma que todas las componentes del autovector principal son positivas. Por último, se cumple que todos los otros autovectores son perpendiculares al principal y por tanto sus signos serán mezclados. Y por último se usará también como herramienta la participación inversa de la razón de los autovectores, la cual se define para el jésimo autovector, como se puede apreciar en la segunda fórmula. Cabe recalcar que aquí existe una limitación numérica que existe usando estas herramientas. Es cuando el número de nodos excede los 5000, dado que hay que utilizar técnicas iterativas para extraer los datos. A continuación se explicará los grafos aleatorios y correlados. Los grafos aleatorios y correlados se tiene que los resultados obtenidos para este tipo de grafos son que no todos los grafos aleatorios incorrelados obtienen como espectro el semicírculo de potencia. En el siguiente gráfico vemos la simulación cuando el número de nodos tiende al infinito.
Grafo del mundo pequeño. Como se ha visto anteriormente, para este tipo de grafos existe un parámetro fundamental que es la probabilidad de recableado, la cual define la estructura interna del grafo. Este parámetro se puede observar claramente en el espectro de este tipo de grafos, ya que para P1 igual a 0, los espectros son picudos, mientras que al aumentar la probabilidad, el espectro tiene el semicírculo de potencia, es decir, tiende a ser un grafo y-correlado. Grafos de orden libre. En este caso, el parámetro fundamental es el número de vértices aislados que posee. Cuando este valor es superior a la unidad en el espectro, se pueden distinguir varias partes, ya que los autovalores distintos de uno convergen de manera simétrica teniendo forma de triángulo, como podemos observar en la siguiente gráfica. Bueno, eso sería todo. Chaito, chaito.